¿Qué tenemos que tener en cuenta acá en esta imagen? Nos pueden poner un electrocardiograma y lo primero que tenemos que buscar, ya les he dicho, siempre son alteraciones de la onda T seguidas del ST. Es lo primero que hay que buscar en un electro. Y lo que nos llame la atención lo tenemos que ubicar de acuerdo a las diferentes caras, que ya lo vamos a repasar también ahora que veamos infarto. Por ejemplo, si yo a simple vista veo las 12 derivadas, siempre van a ponerle la derivada 2 de manera más larga. Y es porque es el vector cardíaco. Cuando yo estoy buscando alguna cosa que me llame la atención, yo me llamo rápidamente, por ejemplo, a mí me llama la atención esto, miren. El ST elevado que se encuentra en la derivada de 2. Cuando ustedes vean estas situaciones, lo primero que tienen que pensar y decir es, si es el 2, puede ser con 3 y ABF, porque los 3 forman cara inferior. Luego miren el 3 y ven lo mismo. Luego miran ABF y ven lo mismo. Entonces, esto es una afectación, un IMA ST elevado probablemente en cara inferior, porque tienen 2, 3 y ABF. ¿Correcto? Hay un dicho que dice, si miras la cara inferior, también tienes que mirar la cara posterior. Para buscar la cara posterior, tienen que buscar B1 y B2. Pero la diferencia es de que en B1 y B2, hasta incluso B3, el ST, en vez de estar para arriba, está para abajo. Los inferiores se asocian a los posteriores en un 10%. Entonces será un ínfero posterior. Si tú tienes un ínfero posterior, te obliga a probablemente esto sea una lesión de circunfleja o de descendente posterior. Para descartar si es una lesión de descendente posterior o es una lesión de circunfleja, tienes que descartar lesiones de cara lateral. Y las caras laterales las ves ¿dónde? En B5 y B6. Y en B5 y B6 me encuentro que tengo esto elevado. Entonces, también hay una lesión lateral. De tal manera de que el vaso problema sería la arteria circunfleja, porque tiene afectación lateral, inferior y posterior. Entonces, ¿se han dado cuenta? Porque en las alternativas yo podría haberles puesto a ustedes cara inferior, cara posterior, inferoposterior o inferoposterior lateral. Entonces, ustedes tienen que aprender que una cosa te jala a otra. Y sobre todo tienen que aprender a mirar los tipos de lesión. Cuando buscan las lesiones de IMA ST elevado, acuérdense siempre que el IMA ST elevado tiene esta imagen. Una convexidad. Es muy diferente a esto. Esto es una concavidad. Entonces hay que aprender a diferenciar ese tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces entramos al mundo del ST elevado. El mundo del ST elevado tiene algunos puntos claves que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el audio está bien. ¿Me escuchan bien todos? Me pregunta George si el audio está un poco bajo. ¿Todos se escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Checa tu audio, mi querido George. Entonces, el ST elevado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si yo tengo un paciente que tiene un ST elevado, primero hay que recordar que la lesión primaria es un vaso coronario que se ha obstruido al 100%. Entonces, ¿qué encuentro acá? La obstrucción. La obstrucción al 100%. ¿Ok? Eso es muy importante. La obstrucción, ¿qué quiere decir la obstrucción al 100%? Que el vaso no tiene ni una forma de pasaje por dentro de la luz. O sea, está tapado. No hay forma. Se va a morir esto. ¿Ya? Eso es importante. Cuando ustedes vean esta obstrucción al 100%, van a ver esto. Es una lesión grande, es una lesión llamativa. Entonces, el tejido comienza a sufrir inmediatamente. No te da tiempo el tejido cardíaco. Entonces, el tejido cardíaco, una vez que se tapa, de lo que se contraía, pasa a una etapa de sueño. Ya no se contrae. No llega flujo. Entonces, comienza a dormir. Esta dormida puede terminar en muerte, lógicamente. Entonces, el corazón se aturde. Y no se contrae. Así de sencillo. ¿Ok? Está aturdido. Si yo lo abro, el pata, si yo lo abro, ese vaso, el pata se despierta, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Pero ya comienza a estar activo, ¿no? Eso es siempre y cuando yo lo abro. ¿Ok?
Pero si yo no lo abro, automáticamente, ¿qué ocurre con él? Se hincha como una pelota y explota. Y cuando explota, libera las sustancias que están dentro, que son las troponinas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que algo está completamente cerrado? Cuando yo encuentre en el electrocardiograma que este ST está elevado. Entonces tengo que trabajar contra el tiempo, para poder abrirlo y solamente lo despierte de ese mal sueño, y si no lo logro, explota y este espacio que estaba hoy día por miocito es reemplazado por unas fibras de colágeno. Entonces lo que era un tejido, por ejemplo, que era así, un tejido bonito, cardíaco, esto de acá se necrosa. Cuando el paciente ve que el tejido se necrosa, ¿qué es lo que pasa? Cuando algo se necrosa, se remodela. ¿Cómo se remodela? Van a encontrar el corazón así. Esto, como es ahora una fibrosis, se dilata. Entonces su complicación con el tiempo de estos pacientes, cuando ya no se contrae bien y encima están dilatados, es la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrir el vaso. Entonces vayamos a definirlo. ¿Cómo defines un infarto ST elevado? Es la detección de una elevación o caída, ¿de quién? De las troponinas. ¿No? Con al menos un valor elevado encima del percentil 99, junto con evidencia de isquemia miocárdica. ¿Quién me puede dar evidencia de isquemia miocárdica? La clínica, caracterizada por el dolor, el EKG, el ecocardiograma, un cateterismo cardíaco o una necropsia. ¿Sí? Importante, 30% de los ST elevados debutan con síntomas atípicos. Ahora, hay 5 tipos de formas de presentación del infarto. Lo que más ustedes estudian es esto, el tipo 1, que es por una placa de grasa que cierra la arteria. Es lo que más estudian ustedes. Pero lo que últimamente han preguntado es el tipo 2. El tipo 2 es por un desbalance. ¿Ok? Ese desbalance es un desbalance entre la oferta y la demanda. Como cuando les enseñé a ustedes ese balance, ¿no? Esa balancita en angina, en la fisiopatología de isquemia. Entonces, cuando hay un desbalance, por ejemplo, ¿cómo se puede presentar? Si el paciente tiene por ejemplo, tiene anemia, imaginemos que el paciente tiene anemia. Si tiene anemia, viene menos sangre, menos oxigenación, ¿y qué ocurre cuando pasa eso? Pues la oferta disminuye. Entonces, eso podría ocasionar infarto, ¿sí? Una causa de infarto es en los pacientes que tienen problemas anémicos, ojo, anémicos y, por ejemplo, renales. Esos pueden hacer infarto por desbalance. Otro, paciente que está chocado, choque hipovolémico que hace infarto. ¿Cuál fue su mecanismo? Desbalance. Otro, paciente que consume cocaína, vasoespasmo, menos oferta. ¿Qué hay? Taquicardia, más demanda, menos oferta, infarto. Entonces, cuando nos pregunten esos casos, marquen ustedes el mundo de desbalance. ¿Correcto? Cuando un tipo 3 es por muerte súbita. O sea, el paciente de golpe, ¡bum!, murió. Juan Gabriel, lo encontraron muerto en su baño. Cuando tú ves un paciente, te hacen el serum ahorita, te dicen, doctor, el paciente está muerto, ¿ah? Probablemente murió de infarto, haga el certificado. Ni loco lo hago el certificado si yo no lo he tratado. Yo hago certificado de lo que trato. Pero entonces, ¿qué va a hacer? Necropsia de ley. 3 cavidades, cráneo, tórax y abdomen. Tiene que estar abierto. Y yo voy a buscarlo. Claro, tú no haces nada de eso, lo hace el técnico, tú diriges. Sácame el corazón. Saca el corazón. Corte septum interventricular. Anatomía patológica. Necrosis coagulativa, infarto. Y es un infarto de la zona que más se tapa, que es la arteria descendente anterior. Perfecto. Entonces estamos yendo bien. Entonces estás orientando al lugar donde más se tapó.
Pero ¿qué cosa el origen probable? Una muerte súbita. Importante. Doctor, el paciente le han hecho una angioplastía y le han hecho un infarto por la angioplastía. Los malditos le han fregado más, creo. Tipo 4. Doctor, le han hecho un bypass para mejorar la irrigación y creo que ha empeorado. Tipo 5 por cirugía. Entonces ya clasificas el infarto. ¿Ok? Eso es muy importante. En el tipo 1 sería espontáneo, bueno, no tan espontáneo, ¿no? Porque hay un antecedente de control cardiovascular. El tipo 2 secundario algo de fondo, sí. Generalmente el tipo 2 secundario algo de fondo. Es correcto. Doctor, pero al abrir el vaso, si bien es tratamiento, ¿cómo evitar que el miocardio aturdido no necrose por la reperfusión precoz? Ah, es una pregunta filosófica, te has mandado ahí. En realidad, los temas de reperfusión y daño siempre van a darse por los radicales libres que se liberan. ¿Correcto? La mejor manera de evitar eso es poderlo reperfundir antes de las 24 horas. Cuando tú reperfundes después de las 24 horas, ocurre lo que me has planteado como hipótesis. Eso ocurre más cuando es después de 24 horas. ¿Ok? El tipo más frecuente es el tipo 1, porque es lo que hemos dedicado toda la clase, hermano. ¿De qué hemos hablado? De grasa, de placa, de que se complica la placa. El tipo 1 es el más frecuente. ¿Ok? Atípicos, este es necropsia, necropsia. Atípicos me refiero a angina, o sea, a disnea, que puede presentar el paciente. Trastorno sensorio asociado, también. Ya, creo que en la clase anterior les hablé justo de los equivalentes, ¿no? Va por ahí entonces. Muerte súbita, miocardiopatía, claro, pero acuérdate que estamos hablando de muerte súbita. La muerte súbita se divide en dos grupos. Los que mueren súbitamente después de los 35 años, su causa más frecuente, ¿cuál es? Aterosclerosis. Los que mueren súbitamente antes de los 35 años, su causa más frecuente es miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Futbolista que muere súbitamente, miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Así de sencillo. ¿Ok? 35 años es el corte actualmente. Etiología. Vamos en orden. Como toda enfermedad, tiene un orden etiológico, clínico, diagnóstico y tratamiento. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver acá. En la etiología, ¿qué tenemos que recordar? Primero, ¿cuál es la causa más frecuente de infarto? Una placa complicada, o sea, placa rota. Puede haber diferentes causas, ahí están todas las demás. Embolia, disección, vasoespasmo, cocaína, que han preguntado. El mismo Prince Metal puede terminar en infarto, cuando es muy severo. ¿Ok? Clínica, el dolor. Tú eres un maestro del dolor. Un dolor intenso, prolongado. Esto es importante. Primeras horas de la mañana. Eso sí llama la atención. Es más frecuente, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay más agregación plaquetaria. Es como que estuviera más meloso el endotelio, ¿no? Se pega todo, ¿sí? Muy bien. Atípicos, diabéticos, ancianos, 25 a 30%. Perfecto. Diagnóstico. Cuando el paciente llega a la emergencia, tú vas a diagnosticar. ¿Qué es lo primero que se hace en la emergencia? Eso es muy importante, ¿ah? Lo primero que se hace en la emergencia es el electrocardiograma. No se olvide. Luego del triaje, el clásico ABC, es el electrocardiograma. Lo segundo son las enzimas. ¿Ok? Ojo, ¿ah? Una cosa es la definición de infarto y otra cosa es qué hago primero y qué hago segundo. Lo primero es el EKG. Nunca se olviden. Hay hospitales que pueden que no tengan laboratorio enzimático, pero no les debe faltar un EKG. Eso métanselo en la cabeza, chicos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, isquemia. En la isquemia es muy importante recordar algunos detalles. ¿Qué detalles debo recordar? La forma de evolución. ¿Ya? La forma de evolución. Acá te lo voy a poner acá al costado. Miren. Miren, ¿ah? Cuando el paciente entra un infarto de ST elevado, probablemente el único EKG que te preguntan de isquemia es el ST elevado, por si acaso, porque es rentable. ¿Ok? Entonces, mira. El vaso se cierra, el vaso epicárdico o subepicárdico, lo que tú quieras, pero la cosa es que se cierra el vaso. Y lo primero que ocurre, una vez cerrado esto, ¿qué es? Miren, miren, ¿ah? A los minutos, un Picasso. Un Picasso de la onda T. Ojo, ¿ah? Después, ¿qué ocurre? Se eleva el segmento ST. Como que los dos tuvieron picos. Y eso ocurre en los minutos. O sea, al inicio es esto. Luego, haz esto. Ahí nomás.
Estás corriendo los minutos, 20 minutos. ¿Sí? Llega la emergencia y cuando llega la emergencia ya está así el paciente. Mira. Voy a ponerlo. Vamos a borrar esto acá para ponerte. Voy a borrar. Voy a ponértelo acá. Mira. Llega la emergencia y está así. Suácate. O sea, ¿qué encuentro? Onda T invertida y ST elevado. ¿Ok? Pasan las horas, más de 9 horas, 6 en promedio. Aparece la onda Q. Y si tú no eres reperfundido, sigue el ST elevado y la onda T. Esto es si tú no has reperfundido. No hay reperfusión. Pero si tú le has abierto la arteria, ¿qué ocurre? Hay reperfusión y reperfusión. ¿Y acá qué encuentras? Encuentras así. Primero, onda Q. Ya todo volvió a la normalidad, pero la onda T todavía no vuelve. Preguntas de examen. Primera pregunta. ¿Cuál es el inicio de la isquemia? Onda T picuda, prácticamente al inicio. Segundo, el ST se eleva después de la onda T. Tercero, mira las preguntas. ¿Ah? Tercero, el ST se mantiene elevado mientras el vaso esté cerrado. Y la que se invierte es la onda T, cuando está llegando la emergencia. Cuarta pregunta, si el paciente se reperfunde, el ST vuelve a su sitio, pero la onda T demora en venir. ¿Ya? Quinta pregunta, ¿cuántas horas pasan en promedio para que aparezca la onda Q? 9 horas. Eso es lo que ocurre en la secuencia de infarto, de minutos a horas. ¿Ya? Entonces es importante reperfundir rápido. Si yo le hago fibrinólisis, ¿cuál es el control por EKG de que mi fibrinólisis es correcta, que está haciendo una buena reperfusión? ¿Cuál sería mi control? Mi control, doctor, sería que el ST vuelve a su estado basal, vuelve a su estado normal. Ese sería mi control. ¿Ok? Ese sería mi control. Entonces, eso hay que tener en cuenta, chicos. ¿Ya? Muy bien. Una vez que llega el paciente, ojo, cuando llega con infarto ST elevado, hay una clasificación que no lo usamos en verdad en el hospital, pero preguntan, ¿no? La clasificación de Killip y Kimball en pacientes con infarto de miocardio mide mortalidad a 30 días. ¿Ya? Killip 1, no hay falla cardíaca, mortalidad 66%. Killip 2, puedes encontrar crépitos, mortalidad 16%. Killip 3, pregunta de examen, edema agudo de pulmón, 33%. Y eso también lo pueden recordar ustedes por las 3 letras, ¿no? Edema agudo de pulmón tiene 3 letras. Un Killip 3 tiene 3, bueno, 3, para que te acuerdes, ¿no? Preguntas de examen que han venido. El 4 es shock cardiogénico, que tiene la mayor mortalidad. O sea, un infarto con shock cardiogénico, tienes que intervenirlo rápidamente porque la mortalidad es 70%. O sea, es brutal el diagnóstico. ¿Ok? Y ojo, de acuerdo a las caras también puedes ubicar un poquito los pronósticos, ¿no? Si, por ejemplo, tienes alteración del B1 a B4, afectación de cara anterior, se asocia mucho a complicaciones de tipo mecánicas. Si tienes una afectación de cara inferior, 2-3 ABF, se asocia a alteraciones del ritmo, ya lo veremos en complicaciones. Y si tienes una alteración en la cara lateral, encuentras afectados de B5, B6, D1 y ABL. ¿Qué, doctor, me debo aprender esas caras así de memoria? Tienes que aprendértelas. ¿Por qué? Porque caras siempre preguntan, pero tienes que dominarlas. ¿Ok? Entonces, las caras son importantes y el EKG va a ser nuestro principal aliado para poder estudiarlas. Definitivamente, el electrocardiograma, muchachos, te va a dar una sensibilidad del 41 hasta el 77% y una especificidad del 95 al 98%. ¿Ok? O sea, es potentísimo. Ahora, ¿qué es importante recordar? Miren la forma de presentación de los ST elevados. ¿Cómo se presentan? Entonces, a mí me van a dar mucho dato, ¿sí? Me van a dar mucho dato. La lectura de la elevación depende de algunos parámetros, ¿no? Esto se lo dejo a ustedes con fines de lectura, a aquellos amantes del EKG que quieren analizarlo. Con fines de examen, nosotros no somos tan exquisitos. Con fines de examen,
tomamos en cuenta cualquier elevación o infradesnivel mayor o igual a 1 milímetro, vamos a considerarlo positivo en un examen, ¿ok? Para el residentado. En cambio, para la vida real, la vida diaria, va a depender de la zona de ubicación. Eso también quiero que lo sepan, para que algún día nunca se dejen sorprender, ¿ok? Es importante. La zona de infarto que se va a presentar es la zona más central. Cercana a esa zona existe una zona que se llama la zona de injuria y la más alejada, la zona isquémica. ¿Cuál es el secreto de poder reperfundir? De que se quede todo dañado solamente en la zona de infarto, pero que la zona de injuria y la zona de isquemia no se mueran. Ese es el secreto de reperfundir. No es que el infarto, no es que esa zona de tejido muerto ya lo recuperes. No, el corazón una vez muerto no se recupera. Lo que puedes recuperar es la zona perinfarto, que ayuda muchísimo. Porque si se debilita en bloque todo eso, se dilata. Todo lo que muere se dilata, no te olvides de eso. ¿Ok? Entonces, si yo voy a hacer un electrocardiograma, ¿yo lo puedo hacer en el triaje a todo el mundo o no? Si me viene con dolor en el pecho. ¿Puede ser o no? 9 horas, Lila, 9 horas. Doc, la onda Q aparece con cualquier porcentaje de necrosis, con cualquiera. Con cualquiera. Entonces, mira. EKG en el triaje. Esto de acá te dejo yo porque hay mucha gente que cree que no sabe que existe ahí estudios en quienes pacientes se benefician más de un EKG en un triaje contra otros que no. No es que se vea ese EKG a todos. No. Si viene un paciente de 15 años con dolor en el pecho y me dice, ¡ay, me duele el pecho! Le hago EKG así porque me dice que le duele el pecho. Es poco probable. Entonces, un EKG en una zona de isquemia, hay que recordar lo siguiente. Cualquier paciente mayor de 30 años con dolor en el pecho. Cualquiera. ¿Ok? 2. Cualquier paciente mayor de 50 años. Ojo, con cualquiera de los siguientes. Disnea, estado mental alterado, dolor de las extremidades, síncope o debilidad general, podría ser. Cualquier paciente mayor de 80 con dolor abdominal, náusea o vómito. ¿Con esto qué les quiero decir? Que prácticamente 30 años para arriba, con cualquier molestia de dolor del pecho, le crees que es un infarto. Pero si tiene menos de 30, bien yuca, y no hay estudios validados que te obliguen a tomarle un EKG a menores de 30 con dolor en el pecho. Pero más de 30 va dependiendo de los grupos poblacionales para tomar en cuenta esto. ¿Ok? Ahora, algo que hay que tener en cuenta en nuestros pacientes, de acuerdo a las caras. Vamos a ver acá. Muy bien. Hemos visto esta parte de la evolución del EKG en la isquemia y tenemos que aprender a entender las caras del corazón. Cuando ustedes escuchen caras, es que estamos hablando del ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Cuál es la cara más afecta? La cara septal, ¿no? Anteroseptal. Entonces, ustedes van a recordar y van a ver esto, mira. Septal, anterior. Septal es derivada B1 y B2. Miren acá. B1 y B2. Anterior, B3 y B4. B3 y B4. Lateral, B5 y B6. Antiguamente decíamos lateral baja, lateral alta, ¿no? Actualmente decimos lateral al B5 y B6, por si acaso. Pero si hay bancos antiguos, te van a poner eso, ¿no? Lateral alta te van a poner y lateral baja. Lateral alta, D1 y ABL, y lateral baja, B5 y B6. ¿Ok? Por si lo tienes como lateral alta o lateral baja. Cara inferior será D2, D3 y ABF. Cara posterior será, ojo, como es cara posterior está atrás, tienes que tomarlo como un espejo, o sea, un infradesnivel del segmento ST en derivada B1 y derivada B2. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, hay que recordar esto. Si es un infarto extenso, va la lesión de B1 hasta B6. Desde B1 hasta, ¡pum!, chapa todo, B6. Extenso. ¿Ya? Un detalle más. Hay lesiones del tronco coronario izquierdo. ¿Cómo tú sospecharías, por ejemplo, cuando tú tienes una lesión del tronco coronario izquierdo? Es bien frecuente
encontrar lesiones bien agresivas como esta. Puede ser que el paciente tenga un infradesnivel de ST en mayor o igual a 8 derivadas. ¿Y tú qué dices? Ah, su doctor, ST infradesnivelado es, doctor. Felizmente, no, maestro, pucha, porque el ST está bajo, maestro. Pero agarro bastantes caras. ¿Cómo? Ha agarrado bastantes caras. ¿Cuántas caras? No sé, 9, 10 caras. Pero está infradesnivelado, maestro, felizmente. Yo le iba a llamar para que venga de emergencia, abrirle la arteria. ¿Cómo está el ABR? El ABR sí está elevado, doctor. Ese paciente se va a morir ahorita. Cuando tú veas un paciente con ST-ABR elevado y todo lo demás caído, mayor o igual a 8 derivadas, es una lesión de tronco extensa. Ya fue ese paciente. Tienes que abrirlo ahorita. Y el pata, mira, por ver ST infradesnivelado, dijo, no, no es necesario operarlo de emergencia. Entonces, eso es muy importante recordarlo. En lesiones del tronco coronario izquierdo, eso es muy determinante. ¿Ok?